Damos gracias al Padre por medio del Espíritu Santo en esta preciosa hora porque Él permite que por medio del Espíritu Santo nosotros estemos compartiendo sus mensajes de poder, porque de eso se trata, que si por gracia recibes, por gracia comparte también. Es una forma de cómo vivir agradecidos en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está confiando en nosotros para que su palabra se extienda. No puede ser que quede aquí con nosotros, porque no es nuestra palabra, es la palabra de Dios. Por lo consiguiente, si usted tiene la oportunidad de compartir los mensajes que se han estado compartiendo, hágalo, porque no le sirve al hombre, le está sirviendo a Dios. Dios quiere usarlo en una forma especial a usted también. Entonces es importante que si por gracia recibe, usted también algún día pueda por gracia compartir también. Amén. Bueno, en esta mañana o en esta hora, en esta tarde, en esta noche, a la hora que le toque ver este mensaje, este video, el Espíritu Santo dice que en una familia edificada en Cristo, tienen que haber 4 cosas. Primer cosa, debe haber amor. Segunda cosa, debemos de ser ejemplo. Tercer cosa, debemos de tener la enseñanza divina. Cuarta cosa, en una familia edificada debe de haber disciplina también. Amor, ejemplo, enseñanza, disciplina, para que podamos ser una familia en Cristo. Por eso este tema tiene por nombre una familia edificada en Cristo. Vayamos entendiendo el mensaje de Dios por medio del Espíritu Santo. Es muy importante que haya revelación. Y en este mensaje va a haber mucha Biblia. Puede usted ir tomando nota, porque vamos a hablar con un escrito está. Porque el mensaje de Dios tiene que ser así, con un escrito está. Si alguien le va a compartir una palabra, si no está escrito, no la acepte, no la tome, porque no viene de Dios. Lo de Dios va a estar escrito, amén. Yo le invito que vayamos a Mateo 7, 24 al 28. Es un libro de la ley. Vamos a dar lectura ahí, ya que la gente se admiraba de la doctrina de Cristo. Veamos qué dice. Por tanto, todo el que escucha estas mis palabras y las ponga por obra, será semejante a un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se derrumbó, porque sus cimientos habían sido puestos sobre la roca. Pero todo el que escuche estas mis palabras y no las ponga por obras, será semejante a un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Y se cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y se derrumbó, y grande fue su destrucción. Y sucedió que habiendo Jesús terminado de hablar estas palabras, las multitudes estaban admiradas por su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas y fariseos. Qué importante palabra hay en el libro de Mateo, un libro de la ley. Mateo 7, 24 al 28. La casa sobre la roca. Muy, muy bonita palabra. Recuerde usted que en una casa edificada en Cristo tiene que haber amor, ejemplo, enseñanza y disciplina. Gloria a Dios, aleluya. Desde la ley la gente se admiraba ya de su doctrina del Señor. Hoy también en la gracia también se están admirando de la doctrina del Señor. Por eso es importante darle seguimiento desde la ley hasta la gracia de que el Espíritu Santo nos quiere enseñar.
Hay una importante pregunta que nos debíamos de hacer. ¿Cómo edificar una casa cristiana? Tal vez tenga usted una duda. Yo la tengo y hoy me la aclara el Espíritu Santo. ¿Cómo edificar una familia cristiana? Se edifica de 4 formas: amor, ejemplo, enseñanza y disciplina. Veamos una cita de la gracia que habla del amor. Vamos a Primera de Juan, que sea el Espíritu Santo llevándonos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 3. Vamos a dar lectura. Lo grandioso de ser hijos de Dios. Miren cuán grande es el amor del Padre por nosotros, que nos llamó y nos ha hecho hijos. Por eso el mundo no nos conoce, porque a Él tampoco lo conoce. Amados míos, ahora somos hijos de Dios y hasta ahora no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos a semejanza de Él y lo veremos tal como lo que Él es. Y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es una palabra escrita en la gracia, donde nos revela Primera de Juan 3, 1, 3, que Dios es amor. En una familia cristiana tiene que existir primeramente el amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Veamos un ejemplo. También veamos una palabra de ejemplo en Primera de Pedro. Vayamos a Primera de Pedro, de la misma manera que el Espíritu Santo nos siga llevando. Primera de Pedro 2:21. Demos lectura por medio del Espíritu Santo. Porque para esto fueron llamados, porque también el Cristo murió por nosotros, dejándonos este ejemplo para que sigan sus pisadas. Qué bueno es Dios. En una familia cristiana tiene que existir el ejemplo. El ejemplo lo vamos a dar los padres para que nuestros hijos sigan las pisadas del maestro. Pero si los padres están caminando en obediencia, tengamos la seguridad que también nuestros hijos van a caminar en obediencia, ¿sí? Porque Dios, aparte de que es amor, Dios es ejemplo también. Esta palabra está escrita en un libro de la gracia, Primera de Pedro 2:21. Bien, veamos también qué debe haber en una familia cristiana. Debe de existir la enseñanza. Vayamos a Proverbios 4, un libro de la ley. Proverbios 4, 1 al 4. Demos lectura. Consejos de un padre. 1 al 4. Preste atención, oh hijos, a la instrucción de un padre, y den oído al entendimiento y a la inteligencia, pues les he brindado buena enseñanza. No dejen de lado mi instrucción, porque yo fui hijo de mi padre, tierno y único delante de mi madre. Él me instruyó y me dijo, afirma mi palabra en tu corazón, guarda mis mandamientos y vivirás, y mi instrucción es como a la niña de tus ojos. En una familia cristiana también tiene que existir este tipo de enseñanza, porque Dios, aparte de ser amor, es ejemplo y es enseñanza. Proverbios 4:1 es un libro de la ley. Y está claro que nos está diciendo aquí el Espíritu Santo que debe de haber en una familia cristiana, ¿sí? Debe de existir el consejo del padre a los hijos. Un padre tiene que aconsejar a sus hijos que guarden la palabra de Dios, que la vivan. Es importante la instrucción del padre en una familia cristiana para que los hijos no se extravíen, no caminen en rebeldía. Necesario es que haya enseñanza en una familia cristiana. Veamos la disciplina.
Vayamos a un libro de la ley. Eclesiastés 8:11. Eclesiastés 8:11. Gloria a Dios. Por cuanto el castigo por las malas acciones no se aplica con prontitud, por eso se llena el corazón de los hombres para hacer el mal. Amada iglesia, tenemos que tener disciplina en nuestra familia, porque si no aplicamos ese punto, aquí el Espíritu Santo nos está diciendo en Eclesiastés 8:11, que es un libro de la ley, que se llenará el corazón de los hombres, pero para hacer maldad, si no hay esa disciplina en casa. No olvidemos que Dios es amor, Dios es ejemplo, Dios es enseñanza, Dios es disciplina. Estos 4 pasos deben de existir en una familia edificada en Cristo. Muy importante estos 4 pasos. Tomemos en cuenta la palabra que nos está diciendo el Espíritu Santo. Amén. Vayamos al Salmo 91:14. Salmo 91:14. La palabra de Dios es para escudriñarla, para estudiarla. Salmo 91:14 es un libro de la ley. 91:14. Amén. Puesto que me ha buscado, yo lo libraré y lo fortaleceré, por cuanto ha conocido mi nombre. Es una palabra de amor que Dios nos está diciendo aquí en el Salmo 91:14. Puesto que me ha buscado, yo lo libraré y lo fortaleceré, por cuanto ha conocido mi nombre. Todo el que conozca el nombre de Dios, el nombre de Jesús, va a ser librado. ¿Por qué? Porque estamos buscando de Él. Dice que nos va a librar y nos va a fortalecer porque lo hemos buscado. Usted quiere ser librado, quiere ser fortalecido. Busque de Dios. Dios es amor. En una familia cristiana tiene que haber el amor como número 1. Amén. Vayamos a Gálatas. A ver qué el Espíritu Santo nos dice en Gálatas 5:13. Es un libro de la gracia. Gálatas 5:13. Usando la libertad para el amor. Porque ustedes, hermanos míos, fueron llamados a libertad. Solo que su libertad no sea pretexto para la carne, sino que sométanse por amor los unos a los otros. En una familia cristiana que tiene que ver amor, también tenemos que usar la libertad que Dios nos da, pero no porque una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje. Nosotros ocupemos la libertad para bien, para glorificar el nombre del Señor, no para los deseos de la carne. Hoy muchos dicen, es que soy libre en Cristo y ando haciendo lo contrario, ¿verdad? Lo que le gusta a la carne. Entonces nos sometamos por amor los unos a los otros. Qué bonita palabra. Aquí el Espíritu Santo nos dio una palabra de amor en la ley, que es Salmo 91:14, y una palabra del amor también en Gálatas 5:13, que es la ley. Veamos una palabra de ejemplo en Juan 15. Juan 15, 12, 13. Amén. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. No hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. En una familia edificada en Cristo tiene que existir el amor. No se olvide que el amor debe ser un ejemplo que debemos de practicar en una familia que se dice ser cristiana. Como número 1 tiene que existir el ejemplo, pero del amor. Por eso claro está en Juan 15, 12, 13. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. No hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Está clara la palabra. Amén. Veamos otra cita
de un ejemplo en una familia edificada en Cristo. Vayamos a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 4:12. Primera de Timoteo 4:12 nos dice el Espíritu Santo: que nadie subestime tu juventud, sino sea ejemplo para los creyentes en palabra, en comportamiento, en amor y en fe y en pureza. Qué bonita palabra. Tengamos ese ejemplo. Las familias edificadas en Cristo, tenemos que ser ese ejemplo, como nos lo está revelando Primera de Timoteo 4:12. Que nadie subestime tu juventud, sino sea ejemplo, dice, ejemplo para los creyentes. Ejemplo en palabras, en comportamiento, en amor, en fe y en pureza. Tiene que existir eso en la familia edificada en Cristo. Tenemos que cuidar detalles, nuestro comportamiento. Tiene que haber amor, la fe debe estar pero alta. Y tenemos que ser puros también. Eso es lo que revela el Espíritu Santo en 1 Timoteo 4:12. Es un ejemplo que tiene que haber en la familia cristiana. Es una palabra de la gracia. Vayamos a Hechos 7. Cuando le damos libertad al Espíritu Santo, pasan muchas cosas hermosas. Él te guía a la verdad, a la justicia. Hechos 7:22 es un libro de la ley. Amén. Entonces Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y preparado en palabras y en obras. En una familia edificada en Cristo tiene que haber instrucción con sabiduría. Tenemos que ser preparados en palabras y en obras. Eso tiene que existir en una familia edificada en Cristo. Es importante que tomen en cuenta esta enseñanza. Debe de existir en la familia edificada en Cristo. Amén. Dios es bueno. Dios nos está revelando sus misterios ocultos. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros aprendamos para que después podamos compartir. Es importante que se extienda la palabra del Señor. Ya es tiempo que creamos que usted y yo tenemos un llamado en el reino de Dios. Amén. Vayamos a Esdras 7, Esdras 7, 6, 10. ¿Qué nos dice? Esdras es un libro de la ley. Esdras 7, 6 al 10. Demos lectura. Esdras fue el dirigente que subió de Babilonia. Él era un escriba, experto en la ley de Moisés, la cual Jehová, Dios de Israel, le había dado. El rey le otorgó facultades para que procediera según él quisiera en cuanto a la ley de Moisés. También subieron algunos de los hijos de Israel, de los sacerdotes, de los levitas, que eran cantores, de los porteros, le sirvieron del templo, y de los que subieron a Jerusalén en el 7º año del rey Artajerjes. Ellos arribaron a Jerusalén en el mes 5, en el 7º año del rey, puesto que en el primer mes había empezado a subir de Babilonia, y en el primer día del mes 5 arribaron a Jerusalén conforme a la bondadosa mano de Dios que estaba con ellos. Porque Esdras había dispuesto su corazón para poner por obra la ley de Jehová y para practicar enseñanza en Israel los estatutos y decretos. Qué bonita palabra, qué bonita enseñanza. Esta enseñanza también se debe de practicar en una familia edificada en Cristo. Amén. Esdras es un libro de la ley. Demos lectura ahí en casa, que el Espíritu Santo siga revelando. Esdras 7, 6, 10. Qué bonito, porque Esdras dispuso su corazón para poner por obras la ley de Jehová y para practicar y enseñar a Israel los estatutos y decretos. Qué bueno es Dios. Todo eso se debe de ir practicando en una familia. Gloria a Dios por su verdad. Vayamos a Eclesiastés
Si damos libertad al Espíritu, yo creo que vamos a terminar bien este estudio. Amén. Eclesiastés 6, 1, 4. También tiene que haber disciplina en una casa edificada en Cristo. Eclesiastés 6, 1, 4 es un libro de la ley. 6, 1, 4. Hay un mal que he visto debajo del sol y muy común entre los hombres. Un hombre a quien Dios le ha dado riquezas, bienes y honra, y nada le falta de todo cuanto desea. No obstante, Dios no le ha concedido comer de ellos, sino que un extraño lo comerá después de él. Esto es vano e impotencia. Si un hombre engendrara 100 hijos varones y viviera muchos años, aunque fueran numerosos los días de sus años, si su alma no se sacia de bien, ni hay sepultura para él, he dicho que es mejor un abortivo que él, porque viene en vano y en oscuridad se va, y la oscuridad cubrirá su nombre. Si no hay disciplina en una familia edificada en Cristo, de nada sirve que tengamos todo esto, lo que dice Eclesiastés 6, 1, 4. Definitivo. Es peor que un abortivo, dice la palabra. Por eso tiene que haber disciplina en una familia edificada en Cristo. Gloria a Dios. Eclesiastés es un libro de la ley. Para terminar este estudio, vayamos a Hebreos 11. Qué bueno es Dios, porque nos está premiando en esta hora, en una forma especial. Toda la gloria y la honra se la damos a Él, porque Él es el único que la merece. Hebreos 11, 7. Por fe, Noé, cuando se le habló lo relativo a las cosas que aún no se veían, fue reverente y preparó un arca para la salvación de su familia, y por tal fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es por fe. En una familia edificada en Cristo tiene que haber una disciplina, pero para eso los padres tienen que trabajar en eso. Entonces, aquí lo revela claramente Hebreos 11:7, que Noé, cuando Dios le habló, Noé creyó, fue reverente a Dios, preparó el arca para la salvación. O sea, su familia, nos está dando una revelación el Espíritu Santo, que lo más importante debe ser la familia. ¿Qué quiere decir? Que era una familia edificada en Dios. Hoy también tiene que ser edificada en Cristo nuestra familia. Por eso Noé obedeció, escuchó, oyó la voz de Dios. Y dice que preparó un arca, dice, para la salvación de su familia. Y por la fe, él condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia. Usted y yo, cuidemos nuestra familia, cuidemos nuestra casa, que sea todo por fe, que sí vamos a poder. Empecemos a trabajar, es necesario. No olvide que en una familia edificada en Cristo debe de existir el amor, ejemplo, enseñanza y disciplina. Que sea el Espíritu Santo siguiéndole, dándole revelación, porque el hombre jamás lo va a convencer. Pero cuando es el Espíritu Santo que habla, Él sí convence, porque a mí me ha convencido. Por eso, por gracia, yo comparto lo que recibo también por gracia. Que la paz del Señor quede en ustedes. Amén. Damos gracias al Padre por medio del Espíritu Santo en esta preciosa hora, porque Él permite que por medio del Espíritu Santo nosotros estemos compartiendo sus mensajes de poder, porque de eso se trata, que si por gracia recibes, por gracia comparte también. Es una forma de cómo vivir agradecidos en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está confiando en nosotros para que su palabra se extienda. No puede ser que quede aquí con nosotros, porque no es nuestra palabra, es la palabra de Dios. Por lo consiguiente, si usted tiene la oportunidad de compartir los mensajes que se han estado compartiendo, hágalo, porque no le sirve al hombre, le está sirviendo a Dios. Dios quiere usarlo en una forma especial a usted también. Entonces es importante que si por gracia recibe, usted también algún día pueda por gracia compartir también. Amén. Bueno,
en esta mañana o en esta hora, en esta tarde, en esta noche, a la hora que le toque ver este mensaje, este video, el Espíritu Santo dice que en una familia edificada en Cristo tienen que haber 4 cosas. Primer cosa, debe haber amor. Segunda cosa, debemos de ser ejemplo. Tercer cosa, debemos de tener la enseñanza divina. Cuarta cosa, en una familia edificada debe de haber disciplina también. Amor, ejemplo, enseñanza, disciplina, para que podamos ser una familia en Cristo. Por eso este tema tiene por nombre una familia edificada en Cristo. Vayamos entendiendo el mensaje de Dios por medio del Espíritu Santo. Es muy importante que haya revelación. Y en este mensaje va a haber mucha Biblia. Puede usted ir tomando nota, porque vamos a hablar con un escrito está. Porque el mensaje de Dios tiene que ser así, con un escrito está. Si alguien le va a compartir una palabra, si no está escrito, no la acepte, no la tome, porque no viene de Dios. Lo de Dios va a estar escrito, amén. Yo le invito que vayamos a Mateo 7, 24 al 28. Es un libro de la ley. Vamos a dar lectura ahí, ya que la gente se admiraba de la doctrina de Cristo. Veamos qué dice. Por tanto, todo el que escucha estas mis palabras y las ponga por obra, será semejante a un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se derrumbó, porque sus cimientos habían sido puestos sobre la roca. Pero todo el que escuche estas mis palabras